Muy buenas noches, Magíster. Yo soy parte del grupo número 16. Mi nombre es Verónica Arciniega y yo les voy a hablar sobre el adecuado manejo de la expresión oral en el ámbito jurídico. Bueno, la comunicación oral es una forma en la que se materializa la comunicación verbal. Tenemos que reflexionar sobre todo al entrar a un mundo desconocido, ya que para nosotros, al utilizar una palabra como un medio para comunicarnos, será una expresión viva, ya que es capaz de movernos nuestras emociones, nuestros sentimientos en una realidad o una fantasía. Ese proceso hace parte de nuestro cerebro. Igual, la comunicación se diría que expresa una forma directa todas nuestras emociones, sentimientos, los estados de ánimos de cada ser humano. Cuando nosotros nos comunicamos oralmente y donde participan dos partes, la una parte que es la que proyecta todas las pasiones, deseos, emociones y sentimientos. Y esa a la vez está haciendo sentir a los demás lo que ella siente. Eso sería todo en respecto a mi tema. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Mercedes Mejía. Yo les voy a hablar sobre las ventajas de la comunicación oral. Dentro de la comunicación existen algunas ventajas, las cuales nos permiten una mejor interacción. Entre estas tenemos la comunicación directa. Esto quiere decir que no necesita muchos canales de transmisión, sino que el mensaje llega directo al receptor. La expresión de sentimientos y emociones. La comunicación es esencial para poder transmitir nuestro estado de ánimo, lo cual permite una mayor interacción interpersonal. Expresar todo tipo de mensajes. Al ser una comunicación directa podemos transmitir cualquier tipo de mensajes, pero hay que tener mucho cuidado con lo que se dice porque puede haber una mala interpretación y ocasionar algún inconveniente. Poder conversar sobre temas de interés, poder compartir ideas, opiniones, sugerencias de temas que nos compete es muy importante. Gracias. No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Warren Buffett. Buenas noches, soy Alexandra Ayala y estoy cursando el primer nivel de la carrera de Derecho. Mi tema es las desventajas en la comunicación oral. Entre ellas tenemos la distorsión de la información. Si bien es cierto, es importante tener una comunicación directa que nos permita expresar todo lo que deseamos. Se debe tener mucho cuidado con lo que se pretende decir y que si el mensaje es distorsionado, esto a lo posterior puede derivar en diferentes problemas. Pérdida de la idea principal del mensaje. Cuando no se tiene la habilidad para utilizar de manera adecuada la comunicación, esto origina que la idea principal se distorsione, ocasionando que la información no sea expresada correctamente. No se evidencia lo expresado. Esto hace referencia a que durante una comunicación oral es muy probable de lo que se dice se olvide. Después ya no existe un respaldo escrito. Segundo barrio. La comunicación oral obedece a una estructura que permite que se pueda llevar a cabo la interrelación entre los que se comunican. Esto significa que está compuesta de partes que en su interacción permita la comunicación. Módulo circunstancial. Conduce a seleccionar la estructura. La comunicación es la base a las condiciones y factores que se den en un determinado momento. Las más comunes son charla, conversación, entrevista, discurso y reunión. Módulo etiológico es el que nos remonta, conecta con el origen de situaciones, hechos y fenómenos que a partir de ciertos efectos objetivos y subjetivos determinan nuestra forma de actuar. No vences tus miedos si no los enfrentas. Abraham Lincoln. Muy buenos días, estimados compañeros, estimada tutora. Mi nombre es Marco Calderón. Les voy a exponer sobre el adecuado manejo de la expresión oral. Tienen que recordar que los factores objetivos del módulo etiológico influyen en el proceso de comunicación, tales como el lugar, la temperatura, la acústica donde se encuentran, además de la actitud de los receptores, mientras que los factores objetivos influyen en las características de la personalidad de un orador. Es importante recordar y conveniente
que hay que ser uno mismo, tener generosidad, tener autoambición en el momento de exponer un tema. En el módulo protocolario y dependiendo de las circunstancias también pueden variar la emisión y la recepción del mensaje, porque puede ser que nos encontremos en un simposio, en una mesa de redonda o en una exposición a un gran público dentro de un seminario. Buenas noches, mi nombre es Carmen Guzmán. Continuando con nuestro tema, el manejo de la comunicación oral en el ámbito jurídico, pues Morachel 2017 señala el módulo ontológico, el cual atiende a los perfiles y contenidos de la comunicación y maneja el lenguaje acorde al lugar o el área en donde se encuentra el emisor o el receptor. Para ello se establecen varios tipos de esta comunicación, como por ejemplo el militar o el castrense. Estimula el espíritu o el heroísmo, la disciplina. ¿Sí? Según Arenga, pues dice que este tipo de comunicación es la exposición más bien orientada a los sentimientos que a la razón. La comunicación sagrada, enfocada a los actos litúrgicos y a convencer a la fe. La comunicación forense, que es utilizada principalmente para el derecho ante los tribunales. La comunicación didáctica, pues permite desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La comunicación política maneja intereses de clase, de profesión o de algún partido. La comunicación social se dirige hacia los problemas que afronta la sociedad. La comunicación administrativa maneja pues el lenguaje utilizado al proceso administrativo y finalmente pues establece la comunicación conmemorativa, que es el recuerdo de hechos, situaciones que recoge la historia. Gracias. Muy buenas noches, estimada doctora y compañeros. Mi nombre es Jorge Mazabanda. Hoy les voy a hablar sobre el tema del lenguaje no verbal en el ámbito jurídico. Según Carlino, en el año 2003, la expresión gestual se relaciona de manera exclusiva con los diversos movimientos de nuestro rostro. Asimismo, la expresión manual con los diferentes movimientos de las manos y la expresión corporal se relaciona con el movimiento de todo el cuerpo, como son piernas, pies, caderas, tórax, cuello, pues los movimientos armoniosos de estas partes de nuestro cuerpo permite también transmitir un mensaje a nuestros oyentes. Por regla general, el rostro del orador debe acompañar cada una de sus palabras sin gestualizaciones ni visajes exagerados, propios de la pantomima. Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Erika Vázquez y a continuación les voy a hablar sobre el tema el lenguaje no verbal en el ámbito jurídico. Sin antes no mencionar una frase. La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Nelson Mandela. Según Hernández Pérez, 2014, nuestro cuerpo de una u otra forma habla, por lo tanto, no dudemos en utilizarlo. Durante nuestras conversaciones, si hay la necesidad de saltar, saltemos. Si tenemos que caer, caigamos. Recordemos que, por ejemplo, que el mimo transmite un mensaje sin utilizar alguna palabra, sino que es exclusivamente el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo debe convertirse en un elemento importante, valioso y complementario, que nos permite ejecutar a cabalidad los objetivos de la exposición. Muchas gracias, me despido con una frase. Si buscamos resultados diferentes, no hagamos siempre lo mismo. Albert Einstein. Gracias. Orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice. Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Edison Godoy y a continuación hablaré del lenguaje no verbal en el ámbito jurídico. Según la Real Academia Española, oratoria es la habilidad de hablar con fluidez, de cautivar, convencer y conmover por medio de la palabra.
En la práctica jurídica es conveniente vocalizar bien, hablar de forma clara y concisa, usando pausas y silencios para enfatizar o permitir la reflexión. Un ritmo demasiado lento o entrecortado puede interpretarse como desmotivación o falta de preparación. Un ritmo modulado, ligero y fluido favorece una buena comunicación interpersonal y da imagen positiva de la persona. La entonación da sentido a nuestras palabras, permite distinguir si preguntamos o afirmamos. Si no modulamos bien, puede ser por nervios o por inseguridad. El orador jurídico, además de ser buen actor, debe convencer al auditorio con sus alegatos y argumentos, mostrando un conocimiento de las leyes y jurisprudencia. La voz es de las mejores herramientas de trabajo en la práctica jurídica y tiene una enorme influencia en nuestra credibilidad y persuasión. Entonces, si necesitas muchas palabras para expresar lo que tienes en mente, piénsalo más. Gracias. Saludos cordiales. Les saluda María Fuérez. En este video hablaremos sobre la expresión no verbal en el ámbito jurídico. La expresión no verbal es muy importante y muy fundamental en la profesión de los juristas, ya que a través de los gestos, movimientos corporales, se puede llegar a transmitir un mensaje muy importante hacia los oyentes o hacia los observantes que se encuentran en el escenario del discurso que el jurista armó. Por lo mismo se puede llegar a decir que tenemos que tener mucho cuidado al realizar movimientos bruscos o gestos que tal vez no acompañen a un discurso que nosotros realicemos. También nos dice que el cuerpo habla lo que las palabras callan. Por lo mismo, no olvidemos y también es muy importante tomar en cuenta que no hay una segunda oportunidad para llegar a causar una buena primera expresión. Saludos cordiales, tutora, compañeros. Mi nombre es Andrés Benavides. Para finalizar nuestra exposición, voy a dar algunas recomendaciones de la expresión no verbal. Debemos mantener el cuerpo derecho al hablar de pie, estar relajados, tranquilos. Apoyar en ambos pies del cuerpo, esto evitará el cansancio y nos dará equilibrio. Podemos adelantar el cuerpo en diferentes momentos hacia las personas a las que nos estamos dirigiendo. Durante la presentación oral debemos localizarnos en el centro del escenario o del auditorio en donde nos encontremos. Debemos conservar en todo momento la calma, estar el cuerpo derecho, la barbilla levantada, esto nos da seguridad personal. Mantener las manos a la altura del abdomen con los dedos entrelazados y solo separarlos al hacer los gestos cuando estemos expresando. No debemos mostrar nerviosismo y estar seguros de nosotros mismos. Gracias.